Muy bien. Ricardo Echegaray, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Hay muchísimas preguntas de los televidentes sobre el tema monotributo, sobre el tema ganancias, por supuesto, hay de bienes personales. Lo primero que me gustaría es si podemos explicar básicamente qué se hizo hoy, qué se anunció hoy. Una medida que toma el gobierno que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de una medida que alcanza la vida impositiva de 2.250.000 personas. Es un número importante, obviamente, entre ese número hay muchos oyentes del programa y digamos, el resultado más trascendente de esta medida es que se han elevado la escala de facturación, llevándolo en el caso de aquellos que hacen actividades de servicio con una posibilidad de facturación de 200.000 pesos, pasaron a 400.000 pesos, se ha duplicado el nivel de facturación, y aquellos que vendían bienes muebles, han pasado de 300.000 pesos a 600.000 pesos. En síntesis, los límites del monotributo para después recién trasladarse al campo del responsable inscripto, realmente se han elevado en guarismos que gran parte de la sociedad y gran parte de los monotributistas estaban esperando, y con límites que estamos hablando de facturación del orden de los 33.333 pesos para aquel contribuyente que hace prestación de servicios y 50.000 pesos para aquel contribuyente que vende bienes muebles. Bueno, yo creo que sí. No, había gente que se estaba recategorizando justo porque es cada 4 meses y este era el mes. Hay gente que me pregunta, uy, yo me recategoricé la semana pasada y ahora me cambia todo. ¿Cómo se hace? No es que lo beneficia todo. Sí, obviamente, claro. Entonces, primero es una noticia para tomarla con alegría para aquel contribuyente que busca mantener su dinámica comercial y no pasar todavía a ese segmento de evaluación donde necesita el asesor fiscal. La medida, yo los veo a todos informatizados. Si linkean, se van a la página web de Diálogo Fiscal de la FIB, está la resolución que mañana está en Boletín Oficial. La resolución lo que dice que esto comienza a regir con todas las facturaciones del mes de septiembre. De forma tal que aquel contribuyente que en función del nivel de facturación durante el mes de septiembre realiza venta de servicios o de bienes conforme los niveles de facturación que están previstos, va a permanecer en la categoría actual que está prevista. Y si se recategorizó, va a poder volver a la categoría que le corresponde. Bueno, en ese sentido, está bien, sí, pues esa es una pregunta que... hay una diferencia importante a tener en cuenta. Porque ustedes saben que en el monotributo siempre se presentan situaciones de enanismo fiscal, así, aquellos contribuyentes que tienen una capacidad contributiva importante, pero esconden su situación realmente frente al fisco. Nosotros avanzamos mucho en lo que es el cruce de información, los regímenes informativos, y este avance con tecnología nos ha permitido llevar adelante un mejor control. Hay algunos que han sido excluidos del monotributo de oficio, producto de cruce de información con compras en joyerías, bienes de alta gama, compra de yates, información migratoria, consumos con tarjeta de crédito, y que han ocultado su verdadera situación frente al fisco, constitución de sociedades en el exterior, inmuebles no declarados o cuentas no declaradas en el exterior. En esas situaciones irregulares, indudablemente no van a poder volver al monotributo, van a tener que cumplir primero con las presentaciones de las respectivas declaraciones juradas, después, si están en un proceso de investigación o fiscalización, bueno, quedarán sometidos a ese proceso. Pero el resto no va a tener ningún problema. Ricardo, en febrero me pasé a responsable inscripto porque estaba en el límite de los 200.000 anuales y la FIP me envió una carta que me tenía que pasar a responsable. Me pasé. Y lo que va del año no es muy bueno, evidentemente debe ser en su actividad, ni llegará a los 200.000 anuales. ¿Con esta modificación del monotributo puede volver al monotributo siendo responsable o hay que esperar un plazo? Porque había un plazo para volver hacia atrás. Se han modificado las escalas, por tanto todos los cambios pueden llevarse adelante. Son inmediatos. Sí. Va a poder cambiarse sin ningún tipo de inconveniente. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Cuando uno tomaba la escala del monotributo, uno tomaba en cuenta la facturación, que era uno de los datos que había que tomar en cuenta, o si no también tenías la cantidad de metros cuadrados que afectaba a tu actividad, el caso de la energía, cuánto se consumía o cuánto se pagaba de alquiler. Digo, ¿todo esto ha sido modificado de igual manera? No. Alquileres ha sido modificado en el mismo sentido, se ha adecuado, pero es una cuestión de precios.
Metros cuadrados, Sí. por ejemplo, el que factura 600.000 pesos tiene un límite de 200 metros cuadrados. Cantidad de kilowatt que puede consumir, estamos pensando en que no modificar el esquema de nivel de emprendimiento, de desarrollo, de dinamismo que puede tener el comerciante, sino que tener en cuenta que estamos en la primera etapa de inclusión. Hablamos mucho de inclusión social, esto es la etapa de inclusión a la formalidad fiscal. Y dentro de la etapa de la inclusión a la formalidad fiscal hay consolidación de profesionales, hay distintas situaciones que pueden presentarse en función de su adecuación al nivel de facturación. Se han tomado todas las medidas, la cantidad de metros cuadrados de los kilowatts permanece en los mismos regímenes. Sí. Con respecto a la pregunta que hacía recién Antonio, hubo una cantidad de gente que por los montos se salió del monotributo y pasó a responsable inscripto. No tanta. Bueno, yo le quería preguntar, ¿cuántos salieron? Y si hicieran una estimación de cuántos volverían a ser monotributistas. Estamos trabajando sobre la base de que el movimiento ha sido de 50.000 personas, 55.000 personas. No es un monto muy grave, muy grande de los que salieron. Y por el otro lado, tampoco visualizamos que aquel que ya decidió encarar el esquema de su administración fiscal por el tipo de emprendimiento que desarrolla, en función de las características propias del régimen de autónomo como responsable inscripto, tiene en cuenta mucho cómo puede llegar a practicar la deducción de todos los gastos que practica en la actividad, que el monotributista no tiene esa posibilidad, es una situación distinta. Y un dato importante a tener en cuenta, para informar sobre todo a aquellos monotributistas que han escuchado distintas opiniones durante lo que va de la tarde y la noche, es que los componentes que forman parte del monotributo en cuanto a la cuota de pago, por el momento es inalterable, es decir, no se ha tomado ninguna decisión en ese sentido. La decisión se ha tomado en el nivel de facturación. O sea que lo que se paga por monotributo, que también es otra pregunta, se mantiene igual. Cambian los montos, pero lo que se paga mensualmente, el aporte es el mismo. Es que la resolución que ya está en la página web de Diálogo Fiscal de la AFIP, y mañana estará en Boletín Oficial, se refiere estrictamente a los niveles de facturación. ¿Qué va a pasar con los topes de ganancias para autónomos? Bueno, en cuanto a autónomos, si ustedes hacen el análisis de la tabla cómo ha quedado, por un lado ve que el monotributista tiene un límite de facturación mensual en prestador de servicios de 33.333 pesos mensuales y de 50.000 pesos ya el que vende bienes muebles. Si hace la lógica de compatibilidad con las medidas que hemos tomado en cuanto al mínimo no imponible en relación de dependencia, lo que es cuarta categoría, fíjese que hemos colocado un piso, independientemente de la situación familiar del contribuyente, hasta 15.000 pesos no entra dentro del régimen de ganancia, ha quedado el 10,2%, es decir, los más altos ingresos, de los cuales 700.000 están en la banda que va de los 15.000 a los 25.000 pesos, y eso se ha incrementado por segunda vez en el año el 20% del mínimo no imponible. De 25.000 en adelante mantienen el mismo nivel de deducciones. El autónomo, cuando pasa a la categoría de autónomo y sale del monotributo, es porque están teniendo ingresos muy superiores a los niveles de los que estamos hablando, y que en definitiva ya pasa el estadio de monotributista y está en el mismo parangón de los que más ganan como en relación de dependencia, con la posibilidad de deducir todos los gastos que tiene. Por tanto, sobre esos 492.000 contribuyentes que están como autónomos, no se prevén cambios en inmediato. Tema ganancias. El decreto no tiene vencimiento, es decir, estos 15.000 pesos en bruto para casados o solteros no tiene vencimiento, porque también se habló que en algún momento podía vencer esto en diciembre. No, esto se va a mantener. De hecho, hoy creo que está entrando a última hora el presupuesto. Nosotros este año tenemos que recaudar 820.000 millones de pesos. Creo que el presupuesto va a andar cerca de los 1.000 millones, estamos hablando de 1 billón de pesos. Y las previsiones que se han tenido en materia impositiva toman en cuenta esta modificación. Sí, por supuesto. ¿Y qué va a pasar con bienes personales? Bueno, bienes personales, hoy escuché algunos planteos en la mesa de diálogo. Hemos resuelto un capítulo que está vinculado a los trabajadores, los empleados en relación de dependencia. Otro capítulo vinculado a los profesionales
a aquellos que recién se inician en una actividad, que es el monotributo. No está todavía a resolver bienes personales. Bienes personales es un impuesto anual, como ustedes saben. La presentación de la declaración jurada es en abril del año que viene. Hay un tiempo como para seguir estudiando y analizando. Estamos pagando adelanto, ¿después nos va a devolver la diferencia? El adelanto o el pago a cuenta que está realizando es en función de las características propias del impuesto que hoy tenemos vigente. Para modificarlo hay que modificarlo por ley. Cuando uno, Antonio, hoy escuchaba... Además, importante tener en cuenta, estamos hablando de alícuotas muy bajas, también en lo que es bienes personales. Entonces, pero lo que pasa es que... Pero la base también es baja. La base baja y la alícuota es muy baja. Con una base de 300.000 pesos sin actualizar hace muchos años, básicamente hoy todos pagan bienes personales. Si todos deberían. Todos deberían. Todos deberían no pagar se bienes declaran. personales. Porque además, tenga en cuenta cuál es el esquema de evaluación de los bienes. Se toma la evaluación fiscal o el valor declarado en la operación. Sí. Ha habido algunos cambios en los últimos tiempos en las jurisdicciones provinciales, provincia de Buenos Aires, en Capital, vinculadas a alterar un poco la evaluación fiscal y generar mayor base imponible. Y será momento de estudiar y analizar. Ayer cuando comentábamos que en el día de hoy se iba a precisamente hacer el anuncio y uno trataba de saber cuál iba a ser el monto, o en todo caso por cuánto se iba a aumentar las escalas, yo tenía varias fuentes, pero todas me decían, mira, va a estar en línea con cómo se ajustó el impuesto a las ganancias. Bueno, obviamente no estuvo en línea, fue mucho más generoso, entre comillas, digo, de lo que uno podía esperar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se duplicó, digamos? Hoy cuando uno recogía opiniones, decía, nadie esperaba que se duplicaran los montos máximos, los montos de facturación. ¿Hay un reconocimiento implícito a que de alguna forma la AFIP se dejó estar con esto? Hay una búsqueda de punto de equilibrio y hay un avance en materia de cruce de información y de incorporación de tecnología y de funcionamiento de los regímenes de información que nos permiten trabajar de otra forma, que identificar el organismo fiscal de otra forma. Antes bajo lo que era el techo de la facturación. Hoy bajo el cruce de información. O sea, tienen más herramientas para hacer. Y hay que seguir aprovechándolas. Hoy estábamos en rueda de trabajo analizando algunos aspectos de la declaración jurada cuatrimestral que presentan las últimas categorías del monotributo. Y gran parte de esa información ya la hemos colectado en base a otros regímenes de información, por lo que inclusive esta declaración jurada de las últimas categorías también en breve va a ser modificada, o bien requiriendo menos datos y en algunos casos hasta suprimiéndola, porque el nivel de avance tecnológico nos permite obtener mejores resultados. Hay un grado de adecuación también al dinamismo de la economía, hay un grado, hoy manifestada, que el gobierno toma en cuenta algunos aspectos vinculados al movimiento de precios que se produce en Argentina. Hay también cuestiones vinculadas al movimiento de precios, pero indudablemente es una decisión más que nada estratégica sobre la base del nivel de contribuyentes que tenemos y la búsqueda de la inclusión dentro de la formalidad fiscal de la mayor cantidad de personas que desarrollan actividades comerciales y que están en negro. Yo quiero repasar algunos puntos porque hay muchas preguntas que son repetidas de gente que obviamente también se va sumando a esta hora. Las modificaciones del monotributo fueron sobre facturación, se paga exactamente lo mismo. Vas a seguir pagando lo mismo de lo que es la alícuota del monotributo en todas las categorías porque se modificaron solamente los topes que se duplicaron, ¿no? Sí. Los topes de facturación. ¿Qué pasa con las recategorizaciones? Si vos, con los nuevos topes, volvés a quedar dentro del monotributo y antes te habías cambiado a responsable, podés volver en forma inmediata porque se cambiaron los montos y volvés a estar dentro de las categorías de monotributo. Es decir, que no tenés que esperar. Y si estás por recategorizarte, ahora, lógicamente, frenás y esperás las nuevas categorías, que esto es a partir de ahora, ya. Claro, pero tenés que tener en cuenta que tenés que cumplir con los requisitos de energía y metros cuadrados, ¿no? Digo, porque eso no se modificó. ¿Qué pasó con alquileres que preguntan también? ¿No se modifica? Sí, se modifica. ¿Se modifica alquileres? Sí, sí. Ha habido aumento de precios de alquiler, indudablemente. Claro, esto lo tenemos en cuenta. Alquileres hasta, a ver, yo lo tenía anotado por acá. Hay una pregunta sobre alquileres también. Sí, hasta determinada categoría, creo que hasta la E, hay una actualización del 60%. Y a partir de la E hacia arriba, topes más altos no sé si se modifican. ¿Se modifican también? Sí, también. ¿Qué sucede con los máximos de los alquileres para tener que pasar a contribuyente, para que lo abro, para tener que pasar a contribuyente inscripto? 1.500 pesos mensuales por propiedad. No, eso se aumenta. Se han aumentado todos. Se han aumentado.
¿Tienen un cálculo de cuánto se resigna en materia de recaudación con este cambio? Sí, yo también le iba a hacer lo mismo, digo, porque esto cuesta, al fisco le cuesta algo, ¿no? Al fisco lo que busca, un dato esencial, el 95% de la recaudación se hace con 189.000 quit. Entonces, la recaudación está concentrada fuertemente en los que más ganan. De hecho, el impuesto que más dinamismo ha tenido en la recaudación ha sido precisamente impuesto a las ganancias, y uno de los que crece sostenidamente bien es el impuesto al cheque, que es por la formalidad fiscal. Hay otro ingreso importante que es el IVA, de acuerdo a los guarismos del dinamismo, de la dinámica económica. Y se ha sostenido la recaudación con un contexto internacional de comercio exterior sumamente negativo. La esencia de lo que puede ser a veces el análisis del sacrificio fiscal o no, pasa cuando uno tiene que adoptar decisiones o bien reduciendo impuestos o bien evaluando un aumento de impuestos. En este caso lo que se tocó, la modificación que se lleva adelante, es el nivel de facturación. Por tanto, no estamos sobre la evaluación misma del sacrificio fiscal o lo que el fisco podría llegar a recaudar un poco más o un poco menos, cuando precisamente estamos hablando de pequeños comerciantes, emprendedores, indudablemente el sector que se está incorporando a la economía formal y que tampoco hace la esencia de los niveles de recaudación. Hace cosa de un mes aproximadamente, la AFIP envió una cantidad de cartas comentando y poniendo al tanto a los contribuyentes del blanqueo que vence ahora a fin de septiembre. Por los datos que hay inicialmente, no está teniendo éxito. De acuerdo a los números que ustedes tienen o que ustedes presuponen que debería blanquear los contribuyentes, ¿qué creen que está pasando? Yo le doy los dos datos de la administración tributaria en función de lo que es el manejo de la administración tributaria. En primer lugar, tenemos una experiencia reciente del año 2009 con la ley denominada Acuerdo Fiscal, donde había un título específico de exteriorización de capitales, que el volumen fuerte de incorporación se produjo la última semana. No había que traer el dinero, se podía blanquear y estar dejándolo afuera. Se tiene todo en cuenta. Segundo aspecto, esto es una iniciativa del gobierno y a veces no todas las iniciativas del gobierno tienen por qué tener un resultado exitoso. Claro. Pero tampoco uno ve... Bueno. No, mi pregunta era básicamente, la AFIP debe tener cierta noción de cuánto dinero se debería blanquear, a eso voy. La AFIP está cruzando datos. Después no sé si aparece o no. Y para la AFIP esto es una oportunidad que tienen los contribuyentes. Sí, claro. Sí, la toman o la dejan. Lo que sí debe saber el contribuyente es que el mundo hoy se comunica de otra forma. Que hoy un gerente o un CEO de un banco se va y sale a entregar la nómina de sus clientes que tenían cuentas ocultas al fisco, que hoy acceder a la información de sociedades constituidas en el extranjero, hasta en paraísos fiscales, es una forma de llegar muy fácil, que nuestra organización construyó quizás una de las redes más fuertes en intercambio de información y que tarde o temprano vamos a ir llegando a ese dato. Hoy el contribuyente tiene la oportunidad de ingresar al blanqueo. La toma o la deja, después son las consecuencias, nada más. O sea, no me va a decir cuánto la AFIP considera que se tiene que blanquear. No te va a decir. No. Pues yo estoy seguro que deben tener un número. Digo, dentro de todo el intercambio de datos, deben ser... No es ni para temor ni para asustar, pero sí es para que el contribuyente sepa. Hay muchos contribuyentes a los cuales le hemos hecho llegar una nota donde de alguna forma le estamos diciendo, miren, ¿por qué usted no toma el camino de la ley que está vigente y va regularizando su situación en un sentido? Si no, la tenemos que hacerla regularizar en otro sentido. Y son precisamente los que más han ganado en la Argentina. A ver, acaba de decir que a los que más han ganado en la Argentina le ha llegado una carta invitándolos a entrar. Y a los que tenemos algún grado de información de que podrían llegar a tener bienes en el exterior, claro, de que podrían llegar a tener sociedades constituidas en el extranjero. Y estamos haciendo lo que se llaman inspecciones electrónicas, cruce de información permanente, diciéndole al contribuyente, mire, hay una persona que se llama igual que usted, que en principio da cuenta del mismo número de documentos de usted y que ha constituido una sociedad en Panamá, país con el que no tenemos acuerdo de intercambio de información. Pero para nosotros es muy sencillo. Mire, temporalmente me toca ser presidente del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que tiene sede en Panamá.
Cada vez que mantengo una reunión con mis colegas, es muy sencillo, cualquiera de los funcionarios que me acompañen, le digo, andate hasta el Registro Público de Comercio de Panamá y chequea quiénes son los titulares de sociedades con nacionalidad argentina, y lo estamos chequeando. Acceder a la información de quienes armaron sociedades en Miami para tener inmuebles es algo que lo están haciendo los funcionarios por internet. Acceder a información de algunos personajes mediáticos que habían constituido sociedades en el Reino Unido como offshore, plataforma offshore, así que no tributan nada en el Reino Unido, pero todas las operaciones que realizan en el extranjero no quedan amparadas bajo el régimen fiscal del Reino Unido. Es una cuestión de acceder a la información y hacer una búsqueda y un trabajo de investigación. Es lo que estamos haciendo. Déjeme interrumpirlo un minuto. Acaba de aprobarse en la Cámara de Diputados la reapertura del canje, 192 votos a favor, 33 en contra, así que ya tiene, bueno, ya la mitad del trámite allí la reapertura del canje en diputados. Vuelvo al tema del blanqueo, el secreto, porque entre otras cosas lo que acá se empieza a poner en duda, sobre todo porque del lado político la oposición dice después vamos a pedir explicaciones, ¿cómo se asegura el secreto de quien decide ingresar en el blanqueo? La experiencia más concreta que tienen los contribuyentes es la esterilización que se realizó en el 2009. 35.000, 36.000 personas se incorporaron a la esterilización y la verdad que no se conoció nada todavía. Salvo que haya un caso judicial. No, pero eso es otra cosa. Una cosa es una decisión judicial. Y la otra es que en nuestra organización lo que es secreto fiscal, si que no está judicializado, lo mantiene bajo los procesos, los sistemas y las categorías que tenemos acordadas. Antonio, hay un tema que nosotros solemos tratar en el programa, que hay muchas consultas sobre esto y que tiene que ver con la gente que está comprando autos de lujo y la gente que está viajando al exterior y que liquida esas compras con un tipo de cambio que de alguna manera no tiene estrictamente que ver con un tipo de cambio oficial, pero tampoco con lo que hoy por hoy marca el mercado paralelo o el mercado blue. ¿Va a haber alguna modificación con respecto a esto? Supongo que se lo habrán preguntado ya, pero digo, me parece importante insistir, porque da la sensación de que no es justo que aquellos que más tienen sigan pagando un tipo de cambio diferencial con respecto a aquellos que no pueden viajar, por ejemplo, al extranjero. Más de 7,5 millones de argentinos han podido viajar al extranjero en lo que va del año y nosotros tenemos herramientas, ya sea para todo lo que sea alta gama, herramientas de percepción. Estamos aplicando en el caso de tarjeta de créditos una percepción del 20%, no categóricamente. Lo aclaro, porque la verdad uno trabaja mucho en la información y a veces aclara en función de algún comentario o el se dice. Se dijo, se dice de que habría un proyecto para aumentar la percepción con tarjeta de crédito a cuenta de ganancias o bienes personales que se realiza por las compras en el exterior. Categóricamente no tenemos previsto, ni estamos analizando, ni estudiando modificar esa percepción. Independientemente de la valoración que pueda tener usted, respecto de las posibilidades que tiene uno u otro de acceder al mercado único libre de cambio en función de la compra que hace con tarjeta de crédito. Lo que son las compras en ese mercado siguen bajo la misma ecuación que ustedes siempre tuvieron, digamos, ¿no? Las decisiones que tomamos son las que tomamos. Las que vamos a tomar todavía no las comunicamos y la realidad es que las que comunicamos que no vamos a tomar, tenganla en cuenta que estamos comunicando que no las vamos a tomar. Nosotros, al menos desde la Administración Tributaria, todas las cosas que dijimos que íbamos a hacer se hicieron y fuimos dando la información en la medida, es más, en este mismo canal, pero en el horario de la mañana. A primera hora, cuando me preguntaban, ¿va a haber algo, comentábamos lo de ganancias, va a haber algo respecto al monotributo? Yo siempre le dije, alguna decisión vamos a tomar porque está en la mesa de diálogo con los sectores de la industria nacional, con los sectores de las pequeñas y medianas empresas, con la Cámara de Comercio, con los sindicatos, y estamos trabajando el tema. En este caso, no. Nada. Me quedó uno del blanqueo. ¿Todavía está en análisis la posibilidad de que se extienda el plazo?
No es un análisis que hagamos desde la Administración Federal de Ingresos Públicos. En realidad, el contexto propio de la Administración de Blanqueo corresponde más al Banco Central, al área de comercio, al resto de las áreas de gobierno, que son las que toman la decisión. Nosotros tenemos una meta que está prevista el día 30 de septiembre y estamos esperando que llegue el 30 de septiembre para aquellos que tenemos información que habrá que corroborar, dando el derecho de defensa y demás, proceder a lo que tenemos que proceder, que es decirle, señores, hubo una oportunidad para blanquear su situación ante el Gobierno Nacional, ha elegido otro camino, pues bueno, recorramos juntos ese camino, nos hubiera gustado el otro, que es un camino más pacífico. Yo tengo una última pregunta por mi parte. ¿A quién le corresponde decidir si se puede ajustar por inflación o no los balances? Mire, es una decisión estratégica, más conceptual, lo decía inclusive hoy la Presidenta en la reunión de la mesa de diálogo, que de naturaleza impositiva, y en lo conceptual hay algo que es muy importante, ¿no? No hay muchas recetas económicas en la forma en que uno va a fijar las metas de cómo va a gobernar. Alguno puede gobernar con metas de inflación, como se ha gobernado durante mucho tiempo en la Argentina, donde el principal objetivo del gobierno era tener el menor índice de inflación. No interesaba cuánto ganaban los trabajadores, no interesaba cuánto estaban en blanco, no interesaba el nivel de crecimiento, no interesaba si con los ingresos que tenían podían acceder a los bienes, si había crecimiento real de la ciudadanía en la Argentina, y otros que gobernamos con metas de crecimiento. Y ahí es donde está la gran diferencia, sin que esto signifique no tener en cuenta el aumento de precios como uno de los elementos para resolver algunas cuestiones de meta de crecimiento. Pero la visión está más volcada a la meta de crecimiento en todos los aspectos de la economía, sin dejar de tener en cuenta cómo pueden evolucionar los precios. Pero si la única meta es mantener un índice de inflación acorde a lo que alguna receta de algún organismo internacional, como durante mucho tiempo fue un Fondo Monetario Internacional establece, es una visión distinta de país. ¿Liberamos? Vamos a liberar. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias, doctor.